Entonces, eso. Entonces hoy lo que quería hablar, hola a todos que lo ven grabado. Eh, lo que quería hacer hoy era continuar, o sea, hacer como más de geometría en el plano en coordenadas cartesianas. Vamos a hablar de, a ver cuánto alcanzamos de eso, ¿ya? Pero vamos, y la idea de hacer traslaciones y dilataciones, ver cómo se ve esto. En el caso de dilataciones con centro, el origen, el punto de coordenada 0, 0. Y después rectas, que significa cuando son perpendiculares y paralelas. Eh, distancia entre puntos del plano, entre los puntos, y entre un punto y una recta. Acá vamos a ver solo la fórmula, sin hacer mucho del solo fórmula. Sin hacer la demostración. Y después esto no sé si entra, pero será mucho de eso lo haremos la próxima clase, que serían círculos, elipses, hipérbolas y parábolas. Una vez que uno tiene distancia, estas dos nociones puede definir círculos, elipses, hipérbolas y parábolas. Okay, entonces, ya empezamos. Entonces, primero la traslación. Acá hay un dibujo, ¿ya? Entonces, acá tengo, ¿qué tengo? Tengo un punto P, acá hay el origen, y quiero mirar la traslación OP con el vector OP. O sea, la traslación que cada punto lo mueve igual a la flechita OP. Y acá pongo un punto cualquiera Q, y el resultado de la traslación, Q'. ¿Ya? Entonces, si digo acá, esto es en términos de nombres de puntos y de vectores, o sea que si tengo la traslación de OP aplicado a Q, me da Q'. ¿Ya? Y entonces, conociendo las coordenadas de Q, ¿cuáles son las coordenadas de Q'? Uno se puede fijar que acá puedo formar este triángulo rectángulo con un ángulo recto acá que tiene un vértice en el origen, un otro P0 y un otro una especie de proyección, lo que completa la proyección de P0 en el eje X, que completa un triángulo rectángulo. Y ahora si con un vértice en Q dibujo un otro triángulo igual al precedente, entonces, que es una traslación del precedente, entonces el otro extremo será Q', y además tengo una manera de identificar que este lado, o sea, algo que va en la dirección del eje X por una cantidad X0, esto simplemente sumándolo al punto X, obtengo la coordenada horizontal del punto de llegada de la traslación. ¿Ya? Entonces, la coordenada del nuevo punto es sumar X0, o sea, la coordenada X del punto que me da la traslación, al punto al cual aplico la traslación, o sea, el Q. Entonces, y lo mismo la otra coordenada, lo que correspondería al lado vertical de estos triángulos. ¿Ya? Entonces, acá este segmento que es un movimiento de Y0 en vertical, debo aplicar el mismo movimiento al punto Y para llegar a la coordenada a la segunda coordenada del Q'. ¿Ya? Entonces, en fórmula se ve más sencillo. Simplemente, si acá tenía las coordenadas del punto Q, es suficiente sumar las coordenadas del punto P0 a cada coordenada. ¿Ya? Entonces, el nuevo punto es X más X0, Y más Y0. ¿Ya? Entonces, de eso para traslaciones. Entonces, por ejemplo, si tengo el P0, que es el punto como en el dibujo,
que es el punto que tiene coordenada horizontal 3 cuadraditos, o sea, llamamos la unidad de medida un cuadradito, ¿ya? Y entonces tiene 3, 2 coordenadas del punto P0. El punto Q tiene coordenadas acá 5, el X, y una en vertical, entonces 5, 1. Entonces, el traslado, ya escribiéndolo con la notación del módulo precedente, traslado con vector OP0 aplicado a Q, eso me da el punto con coordenadas y sumo 5 y 3 y me da 8, sumo 2 y 1 y me da 3. ¿Ya? Y Profe, 5 y 2 creo que. No, 5 y 3, eso de acá. La primera coordenada, Ah, ¿sí? perfecto. 3 más 5 y la segunda es 2 más 1. ¿Ya? Y uno se da, bueno, en realidad fácil verificarlo. También podía verlo directamente en la figura, que acá son 8 en horizontal y 3 en vertical. ¿Ya? Entonces, o sea, no hay una sorpresa de que la figura no coincide en ese caso. ¿Ok? Esto es el caso de traslaciones. Simplemente sumar las coordenadas. Para dilataciones tampoco es difícil. Miramos dilataciones con centro el origen, ¿ya? El centro de dilatación es esto. Y después hay un factor lambda, ¿ya? Un factor que me dice de cuánto voy alargando o si es negativo, cuánto voy alargando y reflectando las distancias. Y entonces, de nuevo, es fácil mirarlo en términos de este triángulo de acá, de triángulos, que uno construye triángulos con los lados horizontal y vertical, ¿ya? Triángulos rectángulos, que tiene un ángulo recto. Ahora, si estoy multiplicando, alargando el segmento entre O y Q y lo transformo en el segmento entre O y Q segundo, que es lambda veces más largo, entonces significa que el nuevo triángulo que construyo aplicando como la misma construcción de triángulo rectángulo al punto Q segundo, este nuevo triángulo verde oscuro, es similar al precedente. Entonces todos sus lados están en la misma razón. Entonces, en particular la coordenada horizontal, que sería el lado horizontal de estos triángulos, uno tiene largo X, entonces para el otro tiene largo lambda X. Y si la coordenada vertical acá, que corresponde al lado vertical del triángulo pequeño, es Y, entonces para el otro multiplico por lambda, simplemente, por el factor de dilatación. ¿Ya? Entonces el resultado, de nuevo, la fórmula resultante es más sencilla que su demostración, es que si partía con el punto de coordenadas X, Y, llego en llegada al punto de coordenadas que son la multiplicación simplemente por lambda de las coordenadas X, Y. Y de nuevo, en este ejemplo, tomé simplemente lambda es igual a 2 y había tomado el punto Q que tenía coordenadas 3 en horizontal y 2 en vertical, un poco como el punto P0 de antes. Y entonces el Q segundo, el resultado de, digamos, escribámoslos como el dilatado con centro el origen y factor 2 del punto Q es igual al punto donde multiplico las coordenadas por 2. ¿Ya? Entonces me da 6 la primera y 4 la segunda. ¿Ya? 6 es 3 por 2 y 4 es 2 por 2. Entonces, y este es el punto 6, 4. Bueno, en realidad el Q no era exactamente 2, así que acá no es exactamente 4. Digamos que era, no sé, 2.7, no sé. Y acá, ¿cuánto es? No, 1.7. No sé, y entonces el Q' tiene 3.4, no sé, algo así. Parece, más o menos. Ok. Me decías ¿Profe? una pregunta, sí.
Es que cómo, sí, no entiendo cómo identificar qué triángulo es, porque Entonces, para cada punto, construya un triángulo que entre se está se pegó el video. ay, profesor, sorry que me cambié de internet, que no me funcionaba el otro. Bien, parece. ¿Me Ajá, escucha ahora? sí, sí. Ya. Que no entiendo como qué triángulo mirar, porque yo hubiera trazado una línea entre X y lambda X y lo hubiera como corrido hasta el eje Y, donde parte Y. Y hubiera hecho como ese triángulo chiquitito. Así, no, No, paralelo, este de acá. como ese, claro. Sí, bueno, digamos que eso, pero no es que ayuda igual de mucho, porque lo que sé es que para definición de dilatación es que este lado lo estoy alargando y obteniendo un otro lado como que en la misma recta, pero más largo. Ah, Así claro, que el otro era traslación, por eso era así. sí, para la Ah, traslación conviene más mover simplemente el triángulo y empezarlo como hacerlo igual partiendo desde Q para poderlos comparar que los lados tienen el mismo largo y que entonces permite obtener la fórmula. Acá se alargan todos los tres lados, dado que son similares los triángulos, ya tienen este ángulo en común, un ángulo recto y el tercer ángulo debe ser igual porque la suma de los ángulos es lo mismo para todos los triángulos, es 180 grados, así que tienen todos los tres ángulos iguales y entonces deben ser similares. Y entonces si sé cuál es la razón entre dos lados, entonces uno el lambda veces más largo que el otro, entonces lo mismo vale para estos otros que son más, que corresponden a las coordenadas de los puntos. Entonces, es la perfecto. demostración un poco que requiere una otra construcción de otro triángulo, pero eh, sí, esto era. Ok, entonces las dilataciones, sabemos la fórmula de dilataciones y de traslaciones cuando estamos en coordenadas. ¿Ya? Eh, para la fórmula, bueno, entonces eso era el primer punto, ¿ya? Traslaciones y dilataciones concentro el origen. Ahora vamos a ver para rectas paralelas. Primero es una idea que es como que nos vamos a seguir hasta el final, ¿ya? Pero que puede ayudar a la intuición como primer paso, ¿ya? Entonces, primero, esto es como un repaso. Y tengo la ecuación de la recta. Hemos visto que cualquier recta tiene una ecuación de ese tipo. AX, algunos números, hay tres números ABC y la recta tiene ecuación AX más BY más C igual a 0. O si no, como hemos empezado a ver esto de ecuaciones de rectas, era mirando la recta de todos los puntos, son la recta formada por dos puntos, o sea que pasa por P y Q y es determinada por dos puntos. Hemos visto que hay esta ecuación correspondiente a las coordenadas de los puntos. Esto era XP, YP, ¿ya? Si uno supone de conocer las coordenadas que están dadas, XQ primera y YQ la segunda. Bueno, con esto tengo acá una otra fórmula que me dice que para cualquier otro punto X, o no sé cómo llamarlo, Z, que tiene coordenada X, Y, ya, variables, pueden cambiar. Entonces, lo que sé es que el cociente de de la diferencia entre coordenada X del punto la coordenada X del punto variable, ya que se llama X, X menos XP
dividido por y menos yp debe ser lo mismo que para el otro punto q. Entonces, que xq menos xp dividido por yq menos yp. ¿Ya? Sabíamos estas dos ecuaciones. Simplemente las repito para acordarnos un poco cómo veíamos las rectas. Y nos vamos a enfocar especialmente en esta ecuación, esta forma de la ecuación, porque nos va a interesar mucho que pase por cuáles puntos. No vamos a determinar rectas por el facto que pasan por puntos, sino que simplemente por su ecuación, en lo que sigue. Entonces, ahora vamos a ver, tengo mi recta, esta es la recta R, y quiero ver cuando una recta R' es paralela a R. ¿Ya? Acá dibujé una otra recta R' que es paralela a R. ¿Ya? Una manera de encontrar rectas paralelas es hacer una traslación. Si hago la traslación de mi recta, muevo todos los puntos con la misma flechita y obtengo la nueva recta. Entonces, si acá tenía un punto XY en la recta R, ahora las traslaciones sabemos cómo funcionan, suman siempre los mismos dos números x0 y y0 a las coordenadas. Entonces, si tengo un punto de la recta R, puedo encontrar un punto de la recta R', ¿ya? Y así, cuando este punto de acá, de la recta R cambia, su traslado me cubre este otro punto traslado a la punta de la flechita correspondiente, me cubre toda la recta R'. ¿Ya? Si, por ejemplo, partía desde esto, obtengo otro punto de la recta R'. Y así cuando uno se imagina que cambiando la posición de este punto acá a lo largo de la recta R, el otro punto me da toda la recta R'. ¿Ya? Entonces puedo escribir que R' son todos los puntos del tipo que es x más x0, y más y0. Entonces, todas las puntas de estas flechitas determinadas por x0 y y0, todos los traslados de puntos xy de mi recta R, ¿ya? ¿Y qué significa que un punto xy es en mi recta R? Significa que sus coordenadas satisfacen eso, ¿ya? Entonces, esta descripción de acá, de la recta R', es simplemente decir, la recta R' son todos los traslados de puntos de la recta R. ¿Ya? Porque son todos los puntos con coordenadas iguales a un traslado, a una traslación de un punto de la recta R. ¿Ok? R' son traslados de puntos traslado por x0 y y0 de puntos de R. Ya uno puede describirlo así en palabras, y en fórmulas acá es el traslado y acá es el facto que es un punto de la recta R. ¿Ya? Ahora, pero me gusta escribir no tener complicadas las coordenadas del punto, sino complicar la ecuación. ¿Ya? Entonces puedo cambiar nombre de mis variables, y la nueva x' y y', esto lo llamo igual a x', y esto lo llamo y', ¿ya? Y entonces, viceversa, puedo pasar desde, si quiero expresar x, me da x es igual a x' menos x0. Y en términos de esta nueva variable es igual a y' menos y0, ¿ya? Y entonces esto me sirve porque acá intento expresar lo mismo de arriba, pero en términos de las cosas, de la forma de las variables más simplificado, o sea, que tiene x', y y no algo con una suma, o sea, x más x0, ¿ya? Porque, y acá cambié el nombre de las variables, pero abajo, cuando aparece x, quiero que desaparezca y que me aparezca solo la nueva variable x', ¿ya? Entonces, por eso ocupo esta reformulación del x con x' menos x0, ¿ya? Y acá había x antes, y lo sustituyo con x' menos x0. Y acá había y antes, y dado que y es igual a y' menos y0,
escribo esto, ¿ya? Para obtener en R' sus otras como variables y una ecuación, como que la ecuación se complicó, pero la forma de la variable ya es la forma del punto acá, x', y', no tiene sumas, no tiene otras operaciones. ¿Okay? Y dado que esta fórmula se complicó un poco, la vamos a desarrollar e intentar simplificar, ¿ya? Entonces simplemente acá la escribí de nuevo. Escribí A por x' menos x0 más B por y' menos y0 más C igual a 0. Y después desarrollé en las paréntesis. Ya A por x' menos x0 sería A por x', que lo escribí acá. Y después tengo menos A por x0, que lo escribí un poco más allá. Y después para la otra paréntesis sería esta. B por y' lo escribo acá y menos B por y0 lo escribo al final. ¿Ya? Y con esto, ¿qué obtengo? Obtengo de nuevo, esto es como una fórmula de ese nuevo tipo, como A'x', no, bueno, sí. A'x' más B'y' más C'. Y acá el A, está en la ecuación de la recta R, con R', con A es igual, A' es lo mismo que A, B' es lo mismo que B, y C' es más complicado, pero es un número. Acá son todo cosas que son números, no son variables, ¿ya? Se imagina que uno los conoce y están dados explícitamente. Entonces C' es igual a C menos AX0 menos BY0. Ok, entonces, bueno, y con todo esto que hemos obtenido, hemos obtenido que para que una recta es paralela a otra recta, cuando los coeficientes de su ecuación, los primeros dos son iguales, ¿ya? Y no importa el tercero, ya solo hemos visto que una vez que los primeros dos coeficientes, el A' y el B' de la ecuación de la recta R', cuando estos son iguales al A y B de la ecuación de R, entonces las rectas son paralelas. O por lo menos hemos visto el contrario, que si una es traslado de la otra, entonces ahora la nueva ecuación tiene los primeros dos coeficientes iguales y el último cambiado. Eso es el principio con todas esas fórmulas, es lo único que interesa, ¿ya? Pero eso era como una idea, una especie de experimento de hacer el cálculo, ¿ya? Y ahora lo vamos a ver, el enunciado preciso, ¿ya? Acá será el punto 2. Estos son rectas paralelas. Pero antes del punto 2 quería ver otra cosa que no salía como natural antes, pero ahora es necesario sí o sí pasar por eso, que es el punto 1. El punto 1 me dice cuando dos ecuaciones representan la misma recta, ¿ya? Entonces la ecuación es esto, ax más by más c igual a 0. Ya cambiar un poco color. Esto representa la misma recta que una otra con otros coeficientes, a', b', c'. Es la misma ecuación, solo cambié y puse primo de los coeficientes para tener una notación de otra ecuación. Y bueno, estas dos representan la misma recta. Acá no es simplemente sí, es sí, solo sí, es equivalente. Sí y solo sí. Sí, solo sí, A, B, C son el mismo múltiplo no nulo de A', B', C'. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Simplemente significa que, por ejemplo, A es igual a 2A', B es igual a 2B', C es igual a 2C'. ¿Ya? Hay el mismo número, el mismo múltiplo que conecta A, B', C'. ¿Ya? Entonces, esto digo que esta tripla de acá, es el mismo múltiplo no nulo, ya no puedo multiplicar todo por 0, de los otros. Por ejemplo, ya vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos. Entonces,
acá si tengo x más y más 1 es igual a 0, esta ecuación, esta multiplico todos los coeficientes, ya acá tengo a es igual a 1, b es igual a 1, c es igual a 1, ¿ya? Multiplico todos por el mismo número, por 2 en este caso. Entonces obtengo acá 2x más 2y más 2 igual a 0. Y bueno, dado que multipliqué todo por el mismo factor, si antes había x y que satisfacían eso, ahora después los mismos satisfacen. Simplemente he multiplicado por 2 a la izquierda y acá 0 lo multiplico por 2, me da siempre 0. ¿Ya? Entonces, si antes valía, ahora multiplicando todo por 2, continúa a valer. Así que esto es un ejemplo de que el punto i es cierto. ¿ya? Entonces, el punto i dice, si multiplico todos los tres por el mismo número, por el mismo múltiplo no nulo, coeficientes, sigo teniendo las mismas x y y que satisfacen. O sea, los mismos puntos appartienen a esta recta. Entonces, la ecuación de una recta, si multiplico todos los coeficientes por el mismo número, me da la ecuación de la misma recta. Así que no hay una sola ecuación para una dada recta, sino que hay varias, pero cualquiera de estas ecuaciones, los coeficientes son simplemente el mismo múltiplo para la una y la otra. ¿Ya? Ok, esto es un ejemplo de dos ecuaciones iguales. Y acá otra recta. X más 2 es igual a 0. Acá tengo A es igual a 1. B es igual a 0 porque no hay el término con Y, BY. Y C es igual a 2, el término sin variable, sin multiplicar por una variable. Y acá multiplico por menos 2. ¿Ya? Factor menos 2. ¿ya? Y obtengo que A es igual a, ahora es menos 2, B es siempre 0, porque 0 por menos 2, el B', perdón. A' es igual a menos 2, B' igual a 0, C' es igual a menos 4, porque 2 por menos 2 era menos 4. Entonces son múltiplos, los coeficientes son un mismo múltiplo multiplicado por los precedentes, así que es la misma recta, ¿ya? Las coordenadas x y que satisfacen las dos ecuaciones son las mismas. ¿Ya? Eso es el primer principio. Entonces, el principio que si multiplico los coeficientes me queda la misma recta. Ejemplo, este era un otro ejemplo. Ahora rectas paralelas. Como decía, el punto 2 sobre rectas paralelas dice dos rectas, de nuevo R y R', y las ecuaciones de la R es AX más BY más C igual a 0. Para R' es A'X más B'Y más C' igual a 0. Entonces, estas dos rectas, que son la forma más general que uno puede tener, ¿cuándo es que debo verificar para saber si las dos ecuaciones representan rectas paralelas? Debo verificar solo para A y B. Debo verificar que A, B son el mismo múltiplo de A', B'. ¿Ya? O sea, existe un número, lambda distinto de 0, tal que A es igual a lambda A' y B es igual a lambda B'. ¿Ya? Por ejemplo, y observación es que no importa C y C'. C y C' no me interesan para eso. Entonces, en la otra página hemos visto que en particular, si tomo que lambda es igual a 1, o sea, si por casualidad A es igual a A', B es igual a B', eso corresponde simplemente a aplicar una traslación. Si pongo un otro múltiplo, en realidad corresponde a aplicar una traslación y después aplicar el punto i, ya el punto de que si multiplico de nuevo todos los coeficientes por un mismo múltiplo me da la misma recta. Pero veamos un ejemplo de cómo va a aplicar este criterio. Acá tengo esta recta
2x más y menos 1 igual a 0. Y acá simplemente cambié el signo, ¿ya? De la parte con x y y. Ya tengo acá 2x más y, acá menos 2x menos y. El coeficiente c, el último, nada, lo cambié arbitrariamente. Puse acá más 2. Podría poner más 25. No importa el coeficiente c. ¿Ya? Lo importante es solo que el a y b sean acá un factor menos 1, el mismo factor para el a y para el b. O sea, en este caso da lo mismo el signo. Sí, porque acá el número lambda que multiplico debe ser simplemente no 0, lo único que es necesario, pero debe ser lo mismo para los dos, en los dos casos, ¿ya? Y en el otro ejemplo es como cambió menos la ecuación. Acá x menos y queda igual y borré el coeficiente, acá tenía más 1, c es igual a 1. Y acá tengo c es igual a 0. Y no importa el c, sigue siendo paralela. Son casos donde son rectas paralelas, porque solo importan estos coeficientes. Lo de x y lo de y importa que para una recta son múltiplos que de la otra. Esto, rectas paralelas. Y rectas perpendiculares. Es el último caso que vemos. ¿Qué color voy a poner? Pongo esto, no sé qué color es. R perpendicular a R'. Necesito... de nuevo, acá tengo R, acá tengo R'. Siempre en la forma más general posible, con coeficientes A, B, C, A', B', C'. Y digo, lo que vale es que son perpendiculares si y solo si A, B son el mismo múltiplo no nulo de menos B' A', ¿ya? O sea, existe un número distinto de 0, tal que A es igual a menos lambda B' y después B es igual a lambda A'. ¿Ok? Entonces, acá hay un poco un cambio de signo, hay unos cambios de signo y de orden, ¿ya? De los A y B, ¿ya? Entonces debo comparar el A, el coeficiente de la X del primero, con el coeficiente, con menos coeficiente de la Y del segundo, de la segunda recta. Y el coeficiente Y de la primera sin cambiar signo, pero el coeficiente de la letra X en la segunda recta. Entonces, por ejemplo, acá tengo, de nuevo, no importa el coeficiente C, y tengo que X más 2Y menos 2 igual a 0. Esta recta es perpendicular a la recta que tiene coeficientes acá cambiados acá tengo A es igual a 1, B es igual a 2. Y acá tengo A' es igual a menos 2. Espera. A' es igual a menos 2 y B' es igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿y lo que debo verificar? Debo verificar que A, B es igual al mismo número que multiplica menos B' A'. ¿Ya? Entonces, esto es igual a, de nuevo, esto igual a 1, esto igual a 2. Y acá me da este número que debo aún pensar cuál es. Y cuando pongo menos B' me da menos 1. Y cuando pongo cuando A' me da menos 2. ¿Ya? Entonces el número lambda es igual a menos 1. ¿Ya? Porque
Si acá multiplico por menos 1, los dos, me dan estos, ¿ya? Entonces acá, menos 1. Entonces en este caso, ya simplemente uno debe ver si cuando escribo los coeficientes de acá, lo escribo uno encima del otro, ¿ya? 1, 2. Por el otro lado, escribo menos b', entonces menos 1 y menos 2. Y debo ver si estos dos de acá de la derecha o de la izquierda son el mismo múltiplo de los dos a la derecha, ¿ya? Cuando quizás hay un ejercicio que pregunta ¿son perpendiculares la recta o no? Lo más fácil es poner los coeficientes uno encima del otro, por un lado AB, por el otro menos B' A', y ver si los dos parejas de números hay un factor común que pasa de uno al otro. ¿Ya? Hacémoslo para este otro ejemplo. Para este otro ejemplo, acá tengo AB y acá pongo menos B' A', ¿ya? A es igual a 1, B es igual a menos 1, ¿ya? Para esta recta. Acá el coeficiente del X es igual a 1, entonces esto es el A'. Y el B', menos B' sería menos 1. ¿Cierto? Ah, no, perdón. Acá hay como esto es igual a menos 1. Y menos B' es igual a menos 1. ¿Ya? Y entonces, acá veo 1 y menos 1, acá menos 1 y 1, cambió el signo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, el lambda es igual a menos 1. ¿Ya? El factor por lo cual debo multiplicar para pasar multiplicando por lambda desde acá hasta allá, multiplico por lambda, debo multiplicar cambiando signo, o sea, multiplicar por menos 1. Y de nuevo estas rectas son perpendiculares. ¿Ya? Bueno, acá tenía una parte de justificación de cómo funciona todo esto. ¿Ya? Para el caso de rectas que no es una demostración, así que es solo un caso particular para comprender cómo funciona la idea. ¿Ya? De por qué es cierto que siempre hay que, siempre verificando esta condición, la relación entre AB y menos B' A', sale la regla de cuando son perpendiculares las rectas. Entonces, acá tengo dos rectas. A ver, la primera es, esta la llamo R y la otra la llamo R'. ¿Ok? Entonces, las dos pasan por el origen, ¿ya? Entonces, puedo aplicar la fórmula de o sea, encontrar un punto P acá y un punto Q en la otra recta que están a la misma distancia. Estas distancias son iguales y si son iguales estas distancias, uno se da cuenta que se forman dos triángulos, con estos dos triángulos dibujados son congruentes, ¿ya? A causa del facto que las dos rectas son perpendiculares, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo? Entonces, lo que vale es que este ángulo de acá, este rojo más este otro que voy a hacer naranjo abajo, sumados me dan 90 grados, ¿ya? Porque el ángulo que forman estas dos rectas, estoy suponiendo que son perpendiculares, ¿ya? Entonces, el ángulo rojo más el ángulo naranjo es 90 grados.
los dos ángulos. Pero el ángulo, digamos, los ángulos correspondientes al cateto, a los dos catetos de un triángulo rectángulo, también suman a 90 grados, ¿ya? Entonces, esto de acá, también este ángulo en Q más el ángulo en el origen del triángulo morado, suman a 90 grados, entonces este ángulo también es igual al ángulo rojo. Y similarmente, este otro ángulo en P también es igual suma con el ángulo rojo del triángulo verde, suma 90 grados. Entonces debe ser igual a este otro que suma 90 grados, que era el ángulo naranjo del triángulo morado. Así que los ángulos del mismo color ahora son iguales. Tengo estos dos triángulos, uno verde y uno morado, que son similares y tienen un lado igual, de tamaño igual. Entonces los otros lados también son de tamaño igual, ¿ya? Entonces todo eso ocupando solo el facto que las rectas pasan por el origen y son perpendiculares para igualar estos ángulos. Y después los puntos P y Q los encontré porque los puse a la misma distancia en las dos rectas. Entonces acá, si denoto los largos de números que dicen cuál es el tamaño de los lados de esos triángulos, este es A y este es B, entonces para el morado este otro es A y este otro es B. Y entonces tengo una relación entre las coordenadas de los puntos P y Q, ¿ya? Porque por eso dibujé esos triángulos, para tener algo para controlar las coordenadas. Y debo tener cuenta del signo, ¿no? Respecto a estas flechas, la dirección de las flechas, en qué dirección van estos tamaños A y B. Entonces, A y B son los largos de los lados de triángulos, entonces son positivos. Pero las coordenadas dependen también del signo, si me voy en la misma dirección que la flecha o la otra, ¿ya? Entonces, para el punto P, la coordenada vertical es A, entonces la segunda, Y, la coordenada Y es A, y la coordenada horizontal es B, pero se va en la dirección opuesta que la flechita, entonces es menos B. Entonces el punto P tiene coordenada menos BA, y para el Q las dos debo irme en horizontal a la izquierda, opuesto a la flecha, y hacia abajo, o sea, opuesto a la flecha de nuevo. Así que tengo coordenada vertical es menos B, y coordenada horizontal es menos A. Entonces, estas son las coordenadas de los puntos. Y ahora puedo encontrar ocupar mi fórmula de las rectas. La recta PO tiene X menos la coordenada del O sobre Y menos la coordenada del O es igual a XP menos XO sobre YP menos YO. Todo eso es muy fácil porque las coordenadas, perdón, acá era un Y, las coordenadas del 0, del punto O, son 0. Así que estos en este caso, y también en el caso de la otra recta, QO, se cancelan muchas cosas y queda, esto se cancela, el X0 y el Y0, y me da esta fórmula más sencilla. X sobre Y es igual a menos B sobre A. Esta es la recta verde. ¿Ya? Escribamos PO en verde. Y después la otra, la recta morada, QO, es lo mismo con Q, ¿ya? Entonces acá pongo las coordenadas de Q, menos A y menos B, que corresponden a esto, ¿ya? Acá sería X menos XO sobre Y menos IO es igual a XQ menos XO sobre IQ menos IO, que estos son 0. Ok, entonces tengo esta recta y ahora la puedo reescribir. Ya, por ejemplo, X sobre Y es igual a menos B sobre A. Ahora multiplico los dos por Y y me da así. Se cancela el Y acá y aparece por el otro lado. Y multiplico los dos por A. Y ahora multiplico acá por A. Y acá si multiplico por A,
se simplifica. Entonces, la misma ecuación es una ecuación equivalente a la precedente, esta donde multipliqué así. Y ahora puedo mover ese término por el otro lado, ¿ya? Y me da AX más BI es igual a 0 para lo que había escrito acá, para esta recta. Y un procedimiento similar, sin que vaya a hacerlo, para la otra recta me da que menos BX más AI es igual a 0. Entonces acá obtengo que vale esto, que A es igual a menos B y B es igual a A. Okay, lo que quiero decir, si esto lo llamo A', esto lo llamo B', porque son los coeficientes del X y del Y en la otra fórmula. Entonces A es igual a B', y B, el B es lo que aparece enfrente de la X en la otra. Entonces menos A', ¿ya? Entonces sería menos 1 por menos B', y acá menos 1 por A', ¿ya? Entonces obtengo que los A y B son el mismo factor que menos B' A', como en el problema. Entonces un poco basado en esto que en estos triángulos que voy construyendo, los lados están rotados, intercambiados el lado vertical y horizontal y cambiando signos. Sí, es un poco la idea. Y uno después simplemente esta justificación, cuando las rectas no se intersectan en el origen, sino que se intersectan en otro punto, se aplican traslaciones para poder hacerlo en general. Pero, digamos, ese es como el principio, así para por curiosidad, si uno quiere verlo. Ya, pero para nosotros quedámonos con simplemente el facto que debo comparar estos y ver si son tienen el mismo múltiplo. ¿Ya? Entonces eso era sobre rectas, las ecuaciones de rectas y ortogonalidad, paralelidad y igualdad. ¿Ya? El primer punto de cuando son iguales, dos rectas. Ya, eso. Entonces ahora, terminado eso, ahora pasamos a distancias. Y acá lo iba a hacer más interactivo, así que iba a dibujar en directa los puntos porque es más sencillo. Acá tengo el P1, el P2, tengo acá X1, acá tengo X2, primero, ¿ya? Y quiero ver cuánto es ese tamaño, si sé las coordenadas de los puntos. Bueno, para esto aplico el teorema de Pitágoras. Entonces acá, como siempre, dibujo un triángulo rectángulo donde los tamaños de los lados son igual tienen algo que ver con las coordenadas, ¿ya? Y1, Y2, ¿ya? Entonces, este es un triángulo T. El triángulo rectángulo T tiene catetos de tamaño. Sería X2 menos X1, ¿no es cierto? El cateto Sí. 1 y el otro Y2 menos Y1. X2 menos X1 y Y2 menos Y1. Entonces Pitágoras sería X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Sí. Sería igual al lado que estamos buscando al cuadrado. Sí, entonces este lado escribámoslos así: P2 menos P2P1 al cuadrado es igual a esto, X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Eso. Entonces, y entonces la distancia, que es su raíz cuadrada, tenemos la fórmula para la distancia. ¿Ok?
Eso es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Entonces, la raíz cuadrada de los suma de cuadrados de distancias, aunque es más fácil escribirla que decirla en palabras, pero es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de diferencias entre coordenadas. Si uno debe hacer ese ejercicio de decirla en palabras. Okay. Entonces, esto es la distancia entre dos puntos. ¿Ok? Y tenemos una fórmula basada en las coordenadas. Ya. Entonces, y esto era era con el teorema de Pitágoras. Ok. Ahora para la distancia entre un punto y una recta, yo simplemente yo diría de dar la fórmula. Acá tengo un punto P, coordenadas son dos números, x0 y y0, y la recta en su forma que hemos visto, ax más by más c igual a 0 es la ecuación. Entonces, ¿cómo calcular la distancia entre ese punto y esta recta? Bueno, se calcula qué daría la recta aplicada, la ecuación de la recta aplicada a los números dados por el punto. De esto le tomo el valor absoluto, ¿ya? O sea, tomo el número positivo que tiene el mismo tamaño, si es que es negativo, cambio signo y lo transformo en positivo. Es el valor absoluto de este número dividido por la raíz cuadrada de a cuadro más b cuadro. Entonces, sí, esto. Entonces, uno puede quizás hacer un ejemplo muy especial, ¿ya? Entonces tomo esta recta R, que después vamos a encontrar su ecuación, y acá quería encontrar un punto, el punto P también lo tomo de manera especial para que ¿qué es la distancia entre un punto y una recta? Esto es, tomar la recta R' perpendicular a R. Bueno, escribámoslo en palabras. R', que tiene dos propiedades. Pasante por P y perpendicular a R. Y después, si Q es el punto de intersección, entre R y R', entonces la distancia entre ese punto y esta recta es igual a la distancia con este Q particular encontrado a partir del punto P. ¿Ya? Esto es lo que significa la distancia entre un punto y una recta. Entonces voy a hacer este segmento perpendicular que en este caso, por casualidad, en este ejemplo, Q cae en el origen. ¿Ya? Es un caso muy especial, pero que permite ver un poco más cómo funciona todo esto, por qué funciona la fórmula. Y acá la recta pasa por 0, 0 y por este punto con coordenadas 3 en horizontal y 2 en vertical, y P tiene coordenadas menos 2 y 3. ¿Ya? Menos 2 está a la derecha de 2 cuadraditos respecto al origen y arriba por 3 cuadraditos. Entonces, en este caso, ¿qué es que me da la fórmula?
Ok, ¿cuál es la recta? ¿Ya? La recta, la recta R está dada por la fórmula usual. X menos XO sobre Y menos IO es igual a este punto. Entonces 3 menos XO sobre 2 menos X del origen. Pero eso es 0. ¿Ya? Ponemos directamente 0. Entonces me da X sobre Y es igual a 3 sobre 2. Y si hago el truco usual, me da que multiplico acá por 2 y acá por Y, me da 2x es igual a 3y. Y también cambiando por lado me da 2x es igual, 2x menos 3y es igual a 0. Esto es la ecuación. ¿Ya? Entonces cuando aplico esto al punto P, me da 2 por la coordenada x, que es menos 2, ¿ya? Que es ax0 más bi0 más c. Esto se traduce en 2 por la coordenada x0 del punto. 2, esto es menos 2. El b es menos 3. El y0 es 3. Y el c es igual a 0. ¿Ya? Entonces me da, acá me daría menos 4 menos 9. ¿Ya? Ok, entonces da 13. Porque esto es menos 13, pero cuando tomo el valor absoluto significa que tomo el otro signo. ¿Ya? Me da 13. De acuerdo. Y ahora hago raíz de a cuadro más b cuadro. Acá, ¿a qué me corresponde esto? Corresponde a la raíz de, y miro acá los coeficientes de 4, que sería 2 al cuadrado, ¿ya? 2 al cuadrado, y esto es menos 3 al cuadrado, que es 9. Entonces me da 4 más 9 de nuevo, y entonces es también raíz de 13, ¿ya? Entonces, ya acá, acá voy a cambiar un poco esto, moverlo un poco abajo. Y entonces, como para concluir la fórmula, ¿no? Entonces, cuando digo la distancia entre SP y esta recta, me sale igual a 13 dividido por raíz de 13, que es igual a raíz de 13. ¿Ya? Y efectivamente, la distancia entre P y Q es un ejercicio de aplicar la fórmula precedente. Esto es raíz de las dos coordenadas de P al cuadrado, ¿ya? Porque sería de la coordenada X, que es menos 2, menos la coordenada de Q, que es 0 al cuadrado, y después tengo 3 menos 0 de nuevo al cuadrado, ¿ya? Y efectivamente acá me da raíz de nuevo, 4 más 9, que es igual a raíz de 13, ¿ya? Entonces, esto coincide, ¿ya? Entonces, cuando calculé esta distancia, me da igual a lo que sale de esta fórmula. Entonces, eso era un caso donde se podía verificar, como porque uno lo veía explícitamente, que es válida la fórmula, ¿ya? Pero para poderla obtener es un poco más como que uno necesita hacer todos esos cálculos, por ejemplo, una posibilidad es hacer todos esos cálculos en vez de poner como números precisos, hacer todo con fórmulas y al final simplificar todas las fórmulas que uno obtiene y le sale la fórmula de la distancia, ¿ya? Entonces se podría hacer, no es solo muy largo el procedimiento, ¿ya? Y no quería entrar en todo este procedimiento. Entonces esto es lo que quería
hacer la distancia entre un punto y una recta. Y ahora otra cosa, uno tiene otras ecuaciones que dependen de distancias, ¿ya? Por ejemplo, el círculo con un centro y un radio, ¿ya? ¿Esto qué sería? Serían todos los... ya tengo acá un centro que tiene coordenada x0, tiene coordenada y0 y un radio. Son todos los puntos que están a distancia r desde el punto P de coordenadas x, P0, de coordenada x0 y0. ¿Ya? Entonces, el centro el círculo de centro P0 y radio R son los puntos Q de coordenada x, y, tales que la distancia entre Q y P es igual a R. Pero ahora sabemos expresar todo esto y sería todos los x, y, tales que la raíz cuadrada, ¿sí? Me perdí. ¿Dónde está Q? Son todos los puntos. ¿Cuáles son los puntos que appartienen al círculo? Son todos los Perfecto, puntos como Q su... que ya. están en esta en la circunferencia, en el círculo, y entonces que tienen la distancia igual a este radio desde el punto P. P0. Claro, claro. Pues acá simplemente lo escribo aplicando la fórmula que conocemos, que hemos visto de la distancia. Esto debe ser igual a R. Y muchas veces uno lo escribe con el cuadrado, poniendo todo al cuadrado, que es lo mismo. O sea, sin la raíz cuadrada. Y me da que x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado es igual a r al cuadrado. Eso es una manera de verlo. ¿Ya? Pero después eso lo vamos a ver también en la próxima clase. Y lo otro, de nuevo, cosas que vamos a ver en la próxima clase, es que con distancias podemos definir elipses, hipérbolas y parábolas. Elipses, uno fija dos puntos, F1 y F2, dos focos y un número, R, mayor que la distancia entre estos dos focos. Entonces, después la elipse con focos F1 y F2 y radio R es formada, o son los puntos P que la suma de distancias desde F1 hacia P y desde F2 hacia P me debe dar R, ¿ya? Entonces, muchas veces uno se imagina todos los puntos P cuya la suma de estas distancias debe darme constante. Me da que esta distancia más esta es igual a R. Para este punto, también para cualquier otro punto yo encuentre en esta elipse, son exactamente todos esos puntos por el cual la suma me da R. ¿Ya? ¿Y, profe, hay alguna figura en la vida que sea un elipse perfecto? O sea, usualmente eso tiene varias cosas buenas, otras propiedades que no vamos a ver, pero hay varios teatros romanos. O sea, una de las cosas que vale, que una propiedad es de las elipses, pero es como algo que no vamos a poder demostrar o aplicar directamente, es que cuando me pongo en un foco y hablo y uno envía una onda de sonido, esta onda en las varias direcciones va chocando, y cuando choca llega directamente en el otro foco. Así que muchas veces en los teatros romanos había como un público y tenía esta forma de elipse porque se chocaba en las paredes y se escuchaba muy bien en el otro foco. Hay unos teatros, unas plazas, y ocupan esto para razones acústicas. Es como la proporción áurea, que es perfecta. Bueno, eso son varias cosas en matemática que hacen estos milagros, sí. Como la Claro, pero como proporción que haya la áurea. misma proporción en cada punto,
Es como la secuencia de Fibonacci que si uno divide te da siempre la misma proporción. Como Sí, magia. sí. Bastante distinto de eso, pero sí, siempre algo así como especial. ¿Ya? Eso aparece como en términos de elipses, que yo sepa así como lo más famoso de esto de acústica. Después, hipérbolas. Entonces, esto es la condición, que suma de 2 puntos es siempre lo mismo, igual. Para hipérbolas, uno toma una recta, un punto, que se llama también foco, y después un número, que se llama excentricidad, y distinto de 1. Y después uno mira todos los puntos que la hipérbola son todos los puntos P, tal que si comparo la distancia desde el punto P hacia la recta, esta de acá, y la distancia desde el punto P hasta F, esto es siempre el mismo múltiplo, ¿ya? PF, la distancia PF es E veces la distancia PR, ¿ya? Y esto me da una rama de hipérbola, ¿ya? Eso. Y para la parábola es el caso de E igual a 1, ¿ya? Una parábola tengo un punto P y una recta R y miro todos los puntos que están a la misma distancia. Hay un punto acá muy fácil, el punto mediano, y después todos los puntos que están a la misma distancia entre el punto P y la recta R, ¿ya? Esta es la definición de una parábola. Y también la parábola tiene este otro, también algo de reflexión de ondas, ¿ya? Si te interesa, tienen que si llegan rayos paralelos por acá y chocan en ese borde, entonces cuando chocan van a terminar en el foco. Entonces cualquier rayo que choca se refleja exactamente pasando por este foco, si llegan todos como paralelos así. Así que esto, la parábola, si uno tiene antenas parabólicas, es porque concentran todos los rayos que vienen desde muy lejos, desde un satélite que es muy lejos, prácticamente llegan paralelos y cuando chocan en esta parte de metal, terminan todos ahí donde pone el recibidor de la señal. ¿Ya? Entonces como que sirve para concentrar que es una señal muy débil que sale de un satélite y se concentra en un solo punto. O cuando hay centrales de energía solar que necesita concentrar la luz del sol para calentar mucho algo, un material que sirve para crear energía, de nuevo ocupan parábolas. Para hipérbolas, ahora no se me ocurre, voy a pensarlo para la próxima vez si hay ejemplos. Ya, entonces acá eso sería todo y vamos a ver más de eso la próxima vez.